Estimados amigos, estimados suscriptores, sean bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con un nuevo informe en el frente ucraniano. Hoy es 17 de febrero, día 724 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Vaya, tenemos el mapa en Avdiivka porque lo que ha sucedido en las últimas horas ha sido verdaderamente impresionante. Ayer en la noche latinoamericana, el general comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Sinsky, anunciaba la retirada de las tropas ucranianas de Avdiivka. Ayer no pudimos lanzar un video de actualización puesto que estábamos en nuestro trabajo y pues llegamos bastante tarde. Las tropas ucranianas, dice este informe, se retiran de Avdiivka en el contexto de un intenso asalto de las Fuerzas Armadas rusas, abandonando por completo esta ciudad que el régimen de Kiev convirtió en una poderosa zona fortificada. La retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue anunciada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, coronel general Alexander Sirski, recién nombrado por el presidente Zelensky, suplantando al general Zaluzny, que en diciembre nos habló de esto, que Avdiivka podría perderse en febrero. No se peló ni un milímetro el general Zaluzny. Según Sirski, las tropas se retiran de Avdiivka y se ponen a la defensiva. Esta decisión se tomó en relación con la situación operativa del bando ucraniano en esta área. Así lo anunció el general en su red social. De hecho, las Fuerzas Armadas de Ucrania se encontraban en una situación desesperada allí en Avdiivka, ya que la ciudad estaba prácticamente rodeada por las tropas rusas y los expertos indican que esta decisión se tomó con un día de retraso esta salida de las tropas ucranianas en el frente de Avdiivka. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirski, anunció oficialmente la retirada de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania del cerco emergente y la rendición real de Avdiivka. La decisión, dijo Sirski, fue dictada por la necesidad de salvar las vidas de los soldados ucranianos y retirarse de las líneas defensivas previamente establecidas. Ya vamos a hablar de estas líneas previamente establecidas por el bando ucraniano. Pero además, Sirski dijo temprano en la mañana estas palabras, pero muchas de las tropas dentro de Avdiivka y prácticamente cercadas por las tropas rusas en toda esta zona ni se enteraron de esta decisión de los mandos ucranianos y fueron muchos los que perdieron la vida y muchos los capturados en esa área. Incluso tenemos tenemos el video de un militar ucraniano. Acá tenemos el video. Fíjense, un teniente de las Fuerzas Armadas ucranianas fue capturado en Avdiivka, allí en una zona de la estación. Allí rodearon los rusos la estación del tren y allí fue capturado. En el video que estamos viendo, un militar de este militar ucraniano, el teniente Garnat Alexander Vichlevovich, comandante de la segunda compañía de fusileros del primer batallón de fusileros de la tercera brigada de asalto separada de Azov, fue capturado después del cerco cerca de la estación del ferrocarril allí en Avdiivka. Y como ven, estamos viendo una serie de banderas en toda Ucrania, los sitios claves que ya han capturado las tropas rusas. Bueno, esto lo dijo el general comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Sirski, a muy primera hora de la mañana de hoy, sábado 17 de febrero. Pero esto quiero presentar, a muchos quizás no lo conocen. Tenemos acá la foto del general Mordichev Andrei Nikolayevich. Este fue el artífice de la operación en Avdiivka. Fue dirigida por el comandante de las tropas del Distrito Militar Central. Quiero recordar que este general también estuvo en el frente cuando comenzó la operación militar rusa en Ucrania, en Mariupol. También tuvo un excelente papel en esos días allá en Mariupol. Bueno, seguimos, veamos qué tenemos. Vamos a revisar cada una de las banderas en el ámbito de Avdiivka. Vamos a comenzar esta vez por el área norte, en la planta de coque. Fíjense que los rusos tomaron, y acá comienza el video de la planta de coque. Voy a abrirles el mapa. Acá tenemos el edificio donde plantan la bandera, izan la bandera las fuerzas rusas. Acá en este edificio, en la planta de coque, cerca de estas chimeneas bastante grandes que tenemos acá. Bueno, dice el reporte lo siguiente: la brigada número 114 del primer cuerpo del ejército ruso levantó la bandera sobre la planta de coque en Avdiivka. Mire, se esperaba que el grupo o la brigada número 3 de asalto ucraniano, la brigada de Azov,
resistiera en el área de la planta de Coque. Pues no, recibieron la orden, retírense, basta ya de bajas, y se retiraron de la planta de Coque. Ya los rusos ocupan toda esta planta que fue bombardeada masivamente, como lo hemos visto en otros informes en estos últimos 3 meses. Bueno, también los rusos avanzan en el área hacia Lastoskino. Fíjense qué nos dice este reporte. Las Fuerzas Armadas rusas avanzan hacia Lastoskino en uno de los puntos, o Lastoskino es uno de los puntos de reunión de las Fuerzas Armadas de Ucrania que salen desde Avdiivka, y ya hemos visto videos cómo salen a través de la carretera O0542 y las carreteras rurales hacia Lastoskino, y se encuentran dispersas en los campos. Hay muchas tropas ucranianas que fueron golpeadas saliendo de Avdiivka por la artillería rusa. Allí en Lastoskino, las Fuerzas Armadas ucranianas ofrecen una feroz resistencia en las proximidades de Lastoskino, pero no es allí donde los ucranianos se van a quedar. Ellos están cubriendo la salida de las tropas ucranianas, o lo que resta de las adyacencias de esa zona de las tropas ucranianas. Allí están, por eso están ofreciendo una resistencia en esta zona, ya en la parte oeste de Lastoskino. Lastoskino está exactamente en una zona gris. Allí no hay fuerzas de ninguno de los dos bandos, pero los artilleros rusos siguen avanzando hacia Lastoskino. Bueno, seguimos viendo. Acá tenemos un avance de las tropas rusas. Atención, y vayan sumando 0.9 kilómetros cuadrados en la planta de Coque. Estamos hablando de 3.9 kilómetros cuadrados de avance del ejército ruso en todas esas áreas. Seguimos, veamos que tenemos en la zona cercana a la cantera, en el Agua Azul. Veamos que tenemos la bandera del ejército ruso, ondea de nuevo allí, la bandera de la victoria allí en esta chimenea. Fíjense, allí podemos ver el video y podemos ver que las tropas rusas lograron izar la bandera en esta zona. En esta oportunidad, la brigada número 74 rusa izó la bandera rusa en la chimenea, en la sala de caldera, en la empresa de la cantera, allí en la zona del Lago Azul. Bueno, seguimos. Veamos otra bandera en la zona de la estación del ferrocarril. Acá tenemos la bandera. Fijémonos, fue cerca de donde fue capturado este comandante o teniente de las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Ok? Aquí logran capturar la estación del tren, capturada por las tropas de la brigada número 35 de las Fuerzas Armadas rusas en la estación del tren, la principal, acá en Avdiivka. ¿Ok? Allí pues está el video de comprobación. Bueno, ayer incluso mostrábamos la zona del parque, ¿ok? Esta zona que vemos acá, mostrábamos el video de que los rusos ya estaban allí en la zona del parque, y nosotros, para finalizar el recorrido en Avdiivka, lo decíamos y mostrábamos el video. Incluso creo que primero que muchos canales acá en la comunidad de YouTube, ese video en el parque. Seguimos bajando porque ya las tropas rusas ocupan todo el área, ¿ok? Todo el área forestal al oeste de la planta de filtración de Donetsk. Ocupan toda esta línea. Fíjense, la mayor parte de Avdiivka quedó bajo control del ejército ruso. En algunos lugares todavía hay focos. Esto fue temprano en la mañana, habían algunos focos de resistencia, pero la mayoría de estos focos de resistencia se trataban solo de soldados heridos, abandonados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, que no querían rendirse, ni se enteraron de que Sirski había decidido abandonar Avdiivka, y pues allí resistieron, y bueno, ya el destino pues los llamó. En los próximos días el ejército ruso seguirá limpiando el territorio liberado acá o capturado acá en la zona de Avdiivka. La operación, que comenzó en otoño de 2023, ahora finaliza con total éxito. Acá tenemos un avance, sigan sumando, de 19.5 kilómetros cuadrados. Seguimos avanzando, y ya acá incluso, fíjense, tenemos en esta área estos militares que quedaron rezagados, que no se enteraron ni siquiera del llamado de Sirski, de su comandante en jefe, a retirarse. Fíjense este video que ahora comienza. Militares de la brigada 110 que se suponían que se habían retirado ya hace 2 días atrás, no pudieron retirarse, según cuenta, fueron capturados por las tropas rusas
incluso, atención, sin medicinas, sin alimentos, sin agua y con las extremidades. Allí pueden ver el video, temblando las manos estos militares ucranianos, o algunos bastante jóvenes, prácticamente congelados, producto de que no tenían ningún pertrecho militar que los protegiera de las condiciones realmente difíciles de batalla en esta zona de Avdiivka. Bueno, posterior a esto, veíamos un video del izamiento de la bandera rusa en esta zona. Fíjense acá, estos edificios que lo hemos visto en anteriores oportunidades de gran altura, que han sido atacados muchas veces desde hace un año hacia acá. Ya uno de estos edificios prácticamente no existe. Bueno, acá los rusos plantaban también su bandera en el ayuntamiento de Avdiivka. Esto es en el distrito ya número 9, ok, quedaba bajo control temprano en la mañana del ejército ruso. Los exploradores del regimiento Panzer de la división número 90 fueron los que izaron la bandera allí en el ayuntamiento del microdistrito número 9 en Avdiivka. Acá tenemos también la foto de estos militares rusos que llegaban allí al ayuntamiento en el microdistrito o en el distrito número 9, acá en la zona de los edificios bastante altos, que decíamos que iba a ser la última zona de la vida para escapar del ejército ucraniano, y así lo fue exactamente. Ya posterior a esto, en horas del mediodía, los rusos plantaban su bandera acá en la zona más sur del distrito número 9. Acá tienen la foto que nos dice de esto. Nos habla este reporte de consecuencia de las hostilidades en Avdiivka. La bandera de San Andrés en el edificio del Palacio de Cultura y Tecnología en la parte sur del distrito número 9, en las afueras occidentales, confirmaba ya la captura de toda esta zona. Fíjense, la zona sur-oeste de Avdiivka y el distrito número 9, alcanzando aquí un espacio de captura de unos 12 kilómetros cuadrados. Acá, bueno, en resumen de todos estos avances, en total las fuerzas rusas han ocupado en las últimas 24 horas poco más de 36 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 36.3, menos de 36 kilómetros y medio han capturado los rusos en las últimas 24 horas, ¿ok? En las áreas de Avdiivka, lo que confirma evidentemente que ya es oficial la captura de Avdiivka. Solo basta que los rusos sigan limpiando todas las áreas de posibles explosivos, posibles condiciones allí riesgosas, y el Ministerio de Defensa ruso hable de la captura posteriormente, quizás mañana, quizás dentro de varios días. Esperemos solo el anuncio del Ministerio de Defensa ruso. Bueno, seguimos, veamos qué otra información tenemos en el área de Avdiivka. Los militares ucranianos se han retirado a muchas zonas, al área de Severny, al área de Tonenke, Orlovka, se han retirado hacia Semerica y Berdiche, se han desplazado por todo este eje que tenemos acá, pero las líneas defensivas del ejército ucraniano no están en las Toskino, no señor, no están allí. Mire, vamos a tratar de dibujar estas líneas, porque la primera línea defensiva del ejército ucraniano está aquí en las zonas de Severny, ¿ok? En esta área. De hecho, los rusos están preparando una ofensiva hacia esta zona, según nos cuentan nuestras fuentes. Otras líneas defensivas están acá del lado del área de Berdichi y en el área de Orlovka. Esta es la primera línea defensiva del ejército ucraniano que tendrán que romper los rusos, y sobre todo en esta zona de Severny. Allí hace 3 meses los rusos pues lograron avanzar y pues fueron repelidos muchos de estos ataques de los rusos en el sur de Severny. Bueno, la siguiente línea defensiva la vamos a pintar en amarillo, está en el lado de Semerivka, en toda esta zona, ¿ok? Y pues allí están la segunda línea defensiva del ejército ucraniano. También está la segunda línea defensiva desde el lado de Umansk hacia la zona de Natailove. Allí discurre, allí pasa toda la segunda gran línea defensiva del ejército ucraniano, preparada para estas condiciones de la pérdida de Avdiivka. La tercera línea defensiva viene desde el área de Novoprovsk, pasa por la zona de los lagos, ok, toda esta área llegando hasta la zona de Karlivka o Karlovka, acá en la zona de los lagos. Allí está la tercera línea defensiva, pero los rusos van a aprovechar sin duda todo esta locura que ha sido el retiro de las tropas ucranianas del área de Avdiivka, y seguramente van a aprovechar este envión para realizar distintos ataques en todo este territorio al oeste
de Avdiivka. El caos fue total en el retiro de las tropas ucranianas y esto seguramente será aprovechado por las fuerzas rusas que seguirán atacando, aprovechando el éxito en Avdiivka en los próximos días. Imagínense la gran cantidad, el brazo, el puño de ataque que han logrado reunir las tropas rusas en el área de Avdiivka. Tropas realmente preparadas para el asalto, para la batalla en esta zona, y lo demostraron en las últimas 2 semanas en el área de Avdiivka. Bueno, dejamos esta zona de Avdiivka, repito, 36.3 kilómetros de avance en las últimas 24 horas lograron recuperar los rusos en el área de Avdiivka. Estamos hablando que los rusos ya tienen control total de la planta de coque y control total del distrito número 9. Todo el área de Avdiivka ya está siendo controlada y limpiada por las Fuerzas Armadas de la Federación. También avanzan hacia el área de Lastokino, que suponemos, como dicen algunas fuentes, está totalmente en zona gris. Pero esto no queda allí. Vámonos un poco más al sur, hacia el área de Novomihailovka. Allí también hay ofensivas del ejército ruso que ya están asaltando las primeras granjas en el área norte de Novomihailovka. Veamos qué nos dice este reporte. El ejército ruso, luego de pasadas las horas del mediodía, comenzó a asaltar las áreas de las granjas al noroeste del pueblo, ocupando posiciones en la zona gris. Allí tenemos un avance de 0.3 kilómetros cuadrados con una profundidad de al menos 1 kilómetro lineal en esta zona. Fíjense, en esta área tenemos 1 kilómetro lineal hasta las primeras granjas al noroeste de Novomihailovka. Bueno, un nuevo avance de las tropas rusas en la zona de Novomihailovka, y donde se prende el mechero es en Zaporizhia. Vamos allá, se prende de nuevo la batalla en esta zona. Las tropas rusas están en ofensiva según los reportes que estamos recibiendo. Fíjense. En el área de Zaporizhia hay operaciones ofensivas hacia el sur de Rabotino. La situación en el sector de Rabotino, esto fue a las 18:30 de la tarde. Atención, esto lo informa el boletín del regimiento número 1430 de las Fuerzas Armadas rusas. Actualmente hay intensos combates cerca de Rabotino. Las fuerzas de la división de fusileros motorizados número 42 y la división de asalto aéreo de la Guardia de las Fuerzas Armadas rusas número 76, al amparo de fuego de artillería, destruyen a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que quieren esconderse o en los desembarcos y las fortalezas preparadas. Tripulaciones de morteros y operadores de drones FPV atacan al personal ucraniano que ha sido detectado. La aviación rusa ataca masivamente, atención con este reporte, atacan masivamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Rabotino y en las afueras de Orehov. Y acá tenemos este anuncio, acá tenemos la notificación de las bombas FAK en el área sur de Orehov, en Malatokmacha y en Novodanilovka. También caían temprano en la mañana en las áreas de Verbove y Rabotino las bombas FAK-500. De hecho, en la zona donde se está peleando, acá tenemos un video que ahora comienza sobre la derrota de vehículos blindados ucranianos. Esto confirma que realmente los rusos allí están avanzando en esta zona, y probablemente se dice que hayan capturado a los rusos esta zona que vemos pintadas allí en rojo. Probablemente ya estén capturadas estas bastiones del ejército ucraniano al sur de Rabotino. Ya están prácticamente en la calle más al sur de Rabotino, que son estas que vemos acá, ¿ok? Allí están las últimas calles en el área de Rabotino. Veamos que tenemos allí, incluso hay prisioneros que han tomado las tropas de asalto rusas. Aquí tenemos un militar de la Brigada 82 de asalto aéreo transportado de las Fuerzas Armadas ucraniana, fue capturado por los militares rusos. Así pues, tenemos una situación, al parecer la ofensiva del ejército ruso, lo decía ayer, la ofensiva en Zaporizhia aún no ha comenzado, y hoy pues aparentemente ya ha comenzado un gran movimiento en esta área. Veamos qué nos dice este reporte en el área de Verbove. Esto fue más tarde aún, a las 19:50. En estos momentos se está llevando a cabo un fuerte ataque de artillería, tanto la artillería de cañón como la de morteros pesados y ligeros están trabajando intensamente del lado ruso. Es difícil decir si esto ocurre en víspera de las operaciones de asalto, pero cada día en esta zona los morteros no callan, pero no negaremos que ahora la densidad ha aumentado, y esto lo están diciendo fuentes rusas allí en el campo de batalla. Esto está confirmado por fuentes ucranianas
que hablan de esta ofensiva del ejército ruso y lo venimos diciendo desde hace días. La parte ucraniana informa que la ofensiva de las tropas rusas ha comenzado en dirección a Zaporizhia, en la saliente de Rabotino. Destaca el experto militar Boris Rosin, la intensidad de los combates ha aumentado considerablemente y se están utilizando vehículos blindados del lado ruso. Y del lado ucraniano, los canales de Telegram ucranianos no dejan de decir que cae una y otra bomba FAK en toda esta zona, Malatokmacha, Novodanilovka, al norte de Rabotino, al noroeste de Verbove y en el área sur de Orehov. Allí está trabajando la aviación rusa. También tenemos un bombardeo masivo, fíjense, acá tenemos Rabotino y un poco más al oeste tenemos la ciudad de Kamjansk. Allí pues vemos este video que estamos viendo allí, un bombardeo masivo con artillería en Kamjansk. El ejército ruso inició un bombardeo de artillería masivo contra la aldea en Zaporizhia. Se informa que los sistemas de defensa y lanzallamas pesados de la brigada aerotransportada número 49 han comenzado a destruir las fortalezas ucranianas en la aldea de Kamjansk y se preparan para un posible ataque. Es la información que estamos manejando a esta hora y pues el ejército ruso aparentemente activa una gran ofensiva en el lado o en la región de Zaporizhia. Tenemos un video para todos ustedes. Todo nos llegaba hoy y son drones FPV rusos que atacan posiciones o fortificaciones ucranianas, pero vean la intensidad de las explosiones. Es que ya expertos y algunas fuentes están comenzando a escribir que los rusos están utilizando granadas termobáricas en los drones FPV y quizás esto sea el producto de estas tan fuertes explosiones que se producen en las fortalezas ucranianas a través de la llegada de estos drones FPV rusos en fortificaciones ucranianas. Bueno, un video interesante pues que nos sigue dando luces sobre la importancia de estos drones FPV de ambos bandos. Bueno, vámonos al área de Krinky antes de irnos a Bakhmut, porque tenemos un video en el área de Krinsky. Acá lo tenemos exactamente en esta zona. Pueden verlo allí en el video del ataque con bombas FAK que siguen borrando todo lo que queda en Krinsky. Allí las formaciones y los aviones rusos siguen lanzando estas bombas. Son realmente explosiones muy poderosas. Fíjense lo lejos que está el dron de reconocimiento ruso y se ve una potente explosión allí en Krinky. Bueno, no tenemos más detalles en esta zona de Krinky. Vámonos al área de Bakhmut. Vamos a recorrer hasta esta zona. Veamos qué tenemos. Vámonos al área de Bakhmut, veamos qué tenemos allí. Acá se está reportando también que la división número 98 del ejército ruso está también en una ofensiva intensa hacia la dirección tanto de Ivaniske como de Chasiv Yar. Recordemos que acá tenemos Ivaniske y acá tenemos todo lo que es la aglomeración de Bakhmut o Artyomovsk. Bueno, fíjense. En esta zona donde vienen avanzando las tropas rusas, hay una zona, unas salientes. En esta zona, voy a dibujarlas acá, en esta área, allí en estas pequeñas alturas están los ucranianos y hasta allí se dirige el ataque de la división número 98 del ejército ruso. Ayer avanzaban en esta zona, en esta área, lograban pequeños avances en esta zona, pues hoy no se reportan avances, sin embargo siguen atacando con artillería masiva toda esta zona y ataques aéreos. Fíjense, acá tenemos un video en el área al sur de Bogdanovka. Paracaidistas de la división número 98 destruyeron un obús M777 de fabricación norteamericana en la dirección de Artyomovsk. Los grupos de RG rusos que estaban cerca de la zona lograron avistar el disparo de este obús M777 norteamericano de 155 milímetros y pasaron las coordenadas a los artilleros de los drones Lancet y lograron impactarlo de forma precisa a este obús remolcado M777 que, como todos sabemos, es de fabricación estadounidense. Sigue la cobertura con la artillería rusa en el lado de Chasiv Yar. No se reportan avances en esta área, tampoco en el área de Klishivka y Kurdimovka. Hay artillería del ejército ruso en esta zona. Veamos dos informaciones que tenemos acá en el mapa. La defensa ucraniana, miren, nos hablaba en la mañana que habían derribado dos Su-30
34 y un Su-35 del ejército ruso. El ejército ruso niega completamente y todas las fuentes rusas niegan completamente esta información del lado ucraniano. Acá tienen la foto, la están viendo, que lo dijo el staff del Ministerio de Defensa ucraniano. Sin embargo, en el resumen, en el reporte del Ministerio de Defensa ucraniano, que se los voy a dejar acá, y al final del video no aparecen estos 3 aviones del ejército que supuestamente el ejército ucraniano derribó del lado ruso. Bueno, es la información que estamos manejando. Como siempre, estos informes ucranianos nos dicen solo parte de la verdad. Tenemos otra información un poco más graciosa. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, el señor Kuleba, fíjense este video porque está más que evidente. Mientras era entrevistado, a lo mejor creyó que la entrevista había terminado, pues saca el hombre un porro y bueno, da un jalón allí al porro y en plena entrevista, fíjense la cara del periodista que lo entrevistaba. Bueno, es la información que tenemos en el área de Bakhmut. No hay avances registrados en las últimas horas en esta zona. En el área de Bilohorivka, esto en Lugansk, allí sigue el bombardeo de las tropas rusas allí en la zona de Bilohorivka, como lo ven en el video. No hay avances reportados, pero sigue el ejército ruso ablandando las posiciones del maltrecho ejército ucraniano allí en Bilohorivka. Tenemos combate, acá la iniciativa se ve que la tienen las tropas rusas. Hay combates en el área de Terni, en el área de Yampolovka, en el área de Dibrova y Torsk, que de hecho el Ministerio de Defensa ruso nos dice que han mejorado sus posiciones en todo el entorno del frente de Krasny Liman. No hay avances reportados, pero es la información que estamos recibiendo. Seguimos en el área de Kupiansk. También nos indica el Ministerio de Defensa ruso que han mejorado posiciones. Algunas fuentes indicaban de algunos avances en la zona de Sinkovka. Hasta ahora no tenemos coordenadas de avance en esta área, pero es lo que están indicando algunas fuentes. Vamos a revisar el reporte o el resumen del reporte del Ministerio de Defensa ruso para hoy 17 de febrero. Nos dice que 975 militares ucranianos fueron abatidos o heridos, 16 vehículos blindados, incluidos 2 tanques, 8 sistemas de artillería y MLRS, 35 unidades de vehículos especiales, 47 vehículos aéreos no tripulados fueron atacados. Además, equipos de aviación en aeródromos. No logramos ubicar estos aeródromos, almacenes de armas de aviación, puntos de despliegue temporal de mercenarios extranjeros y fuerzas de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas ucraniana. Durante el día, los sistemas de defensa aéreo rusos interceptaron 7 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS, 3 misiles antirradar HAR, 3 bombas aéreas guiadas JDAM de fabricación estadounidense, así como 3 misiles guiados antiaéreos S-200 convertidos para atacar objetivos terrestres. Para finalizar, vamos a revisar una información de un ataque masivo con drones del tipo avión del ejército ucraniano en varias regiones en Rusia. Veamos, en la región de Briansk fueron interceptados y destruidos hasta 18 drones del tipo avión de las Fuerzas Armadas ucranianas. Poco más al norte, en la región de Kaluga, fueron interceptados y destruidos 6 de estos drones del tipo avión. En la región de Kursk fue interceptado y destruido 1, y en la región de Belgorod y en la región de Borosnet fueron destruidos 4 aviones en cada una de estas últimas regiones. Bueno, esto ha sido todo en el resumen del día de hoy, en nuestro informe del día de hoy. Seguimos con la información en el área de Avdiivka, hasta 36 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de kilómetros cuadrados, una gran extensión. Logran ocupar las formaciones rusas, ya ocupando en definitiva todo el territorio de la antigua fortificación ucraniana en Donetsk. Estamos hablando de Avdiivka. Ya los bombardeos en la capital de la DPR han prácticamente cesado casi al 100%. Bueno, la información que tenemos el día de hoy. Recuerde, si no está suscrito a nuestro canal, es un buen momento de hacerlo allí en el botón de suscribirse. Es importante para nosotros tu suscripción y que aprietes el botoncito de la campanita para que estos videos y todos nuestros videos lleguen de forma inmediata a tu dispositivo. Feliz sábado para todos. Nos vemos mañana domingo, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa seguiremos detallando todo lo que pase en el frente ucraniano. Gracias a todos.